Página 8. Ur, Asur y Babilonia, Ardmuchmokel, 1955. 3 milenios de cultura en Mesopotamia. Capítulo 2. La época Adgendetnas. Uruk, 2800 a.C. Desde hace unos 300 años se hallan asentados en el país los súmenos, pueblo de estatura mediana, cráneo braquicéfalo, nariz recta y saliente. Boca pequeña, labios finos y mandíbula inferior corta. La región a la que le dieron su nombre abarca la mitad occidental del actual Irak árabe y con sus 20.000 kilómetros cuadrados corresponde aproximadamente a la extensión de Westfalia. Durante estos primeros siglos del tercer milenio ha cambiado mucho su fisonomía. Predominan las comarcas esteparias, cuyo carácter se asemeja mucho al desierto en la época de sequía, más se han reducido los grandes pantanos, se aseguraron parcialmente las orillas de los ríos y de innumerables corrientes, y grandes franjas de las proximidades se han convertido en tierras de labor. El trabajo duro, enérgicamente reunido y conscientemente aplicado del pueblo radicado ahora entre las corrientes, ha creado un sistema de riegos que contiene con elevados diques las crecidas de primavera y otoño ocasionadas por las lluvias y el deshielo en Armenia. Mediante canales, elevadores, acequias y regueras, se lleva el agua de las corrientes al suelo de las estepas, rara vez humedecido con las lluvias, haciendo de él exuberantes jardines y palmerales datileros, fértiles campos de cereales y jugosos prados que jamás se secan por completo. Aquí está el origen de aquella obra de la que se vanaglorian a través de los milenios los reyes, gobernadores y demás potentados de Mesopotamia. Una obra que garantiza la alimentación de una población de millones y que se ha vuelto a emprender en el Irak actual con medios modernos y muy costosos. Este sistema de riegos fue destruido en primer lugar por el despótico gobierno romano, la indolencia parta y las matanzas del mogol Gengis Khan. Las 11/12 partes de esta región tan rica en otros tiempos se transformaron, lámina 1, 118, en desierto. Por entonces, en la época sumeria antigua, empieza a florecer el país. Sus cereales trigo, cebada y otras especies inferiores, su aceite y su ganado bueyes, ovejas, cabras, asnos, cerdos y aves, no solo bastan para el abastecimiento de la población creciente, sino que se exportan también al norte, este y oeste. El producto permite la importación de la tan necesitada madera de construcción, de la roca, de los metales preciosos y de otras necesidades de la economía y la civilización cuya elaboración, efectuada por una industria rápidamente desarrollada, vuelve a ofrecer nuevas mercancías para la exportación. Los admirables vasos de piedras procedentes del nivel Uruki deben haber sido junto con los, lámina 9, 10, cilindros uno de los artículos más codiciados. Sobre esta base se desarrolla un comercio que abarca una esfera de ventas cada vez más amplia y cuyas huellas podemos seguir con asombro. Hasta el Elam, Persia suroccidental, a veces hasta la India, y por otro lado hasta el Golfo de Isos y en particular en Egipto, sobre todo en la llamada cultura Negadei. El descubrimiento del famoso mango de marfil de Jebel el Arak con sus relieves, lámina 5, claramente pertenecientes a la época sumeria de Adgendetnas marcó la etapa hacia el conocimiento de que la influencia cultural y económica de Sumer alcanzó gran amplitud. En el cúmulo de Tel Brak, 120 kilómetros al noroeste de Mesul se descubrió en el llamado Templo Elle un santuario construido totalmente en el estilo sumerio. La epopeya ya citada de Enmerkar y el señor de Arata nos habla de grandes entregas de cereales en la región al norte del Tigris, y no se tardará mucho hasta que por medio del intercambio comercial lleguen a Mesopotamia el marfil indio e incluso cilindros sellos procedentes del ámbito de la todavía enigmática cultura del Indo, de Abi, Mohenjo-Daro y Harappa, milenios 4-3. La laboriosidad de sus habitantes produjo en este país un fruto realmente inmenso.
del paciente trote de los asnos alrededor de la noria, del sudor de los trabajadores en las acequias, en los canales recién excavados, en los terraplenes y en los encauzamientos de los ríos arrastrados con demasiada frecuencia por las crecidas del esfuerzo para procurar agua a los campos sedientos de la lucha perenne contra las malas hierbas, la arena arrastrada por el viento, y los animales de rapiña que diezmaban los rebaños. Empezó a afluir una corriente casi inagotable de felicidad a las ciudades de Sumer. Aunque a grandes rasgos la cultura urbana de este periodo sigue siendo una continuación de la época Uruk, algunas observaciones nos aconsejan hacer un corte en la historia antigua de Sumer. De esta época, 2800-2700, se exhumó en toda Asia anterior una cerámica hermosa, pintada vivamente en negro y rojo, denominada Tgendetnas, según su primer yacimiento situado a unos 40 kilómetros al noroeste de Babilonia y que dio nombre a toda la época. En vez del adobe normal o desmesurado se emplea ahora casi exclusivamente un pequeño ladrillo estrecho, el llamado remito. Junto con el cilindro vuelven a aparecer en gran número los sellos arcaicos, y disminuyen las dimensiones de los templos. Quizás se hayan hecho efectivas aquí influencias orientales, elamitas, que más que transformar el cuadro general de la antigua cultura sumeria, fueron elaboradas por ella de un modo fecundo. Entre los estados-ciudades de Sumer, Uruk tuvo en todo tiempo la primacía. Su fundación y expansión no sucedió siempre de forma pacífica. Antiguas efigies de cilindros representan escenas de combates que demuestran la existencia de, lámina 6, luchas entre los inmigrantes y los indígenas, así como entre los mismos estados-ciudades sumerios. La riqueza de Uruk se refleja en los templos, que conocemos muy bien por las excavaciones. Hacia finales de la época Uruk, 2850 a. J.C. aproximadamente, podemos confirmar una planificación totalmente nueva del santuario de Anna. Se derribaron entonces los viejos edificios del culto, empleando la preciosa caliza del templo grande para la construcción de una escalinata, y sobre la nueva terraza se erigió el templo C, de 22 por 56 m, conservado casi por completo en su planta, y luego, en posición transversal a él, el gigantesco, lámina 2, templo de más de 50 por 80 m, cuya cella mide 7 por 12 m. La planta de este templo, el mayor de Sumer, corresponde a la del santuario de Caliza, pero lo rebasa en número de habitaciones y por las proporciones diferenciadas. El arquitecto sumerio consiguió resolver también la pesadez de estas paredes, probablemente sin ventanas y con un espesor de 2,5 a 5 m, aumentando el empleo de la técnica de la hornacina y transformándola en sonora ligereza, como la llamó el mismo excavador. Las terrazas sobre las que yacen los santuarios van subiendo más y más, y el desarrollo conduce consecuentemente a la construcción de zigurats, esa manifestación de torre por fases en forma de pirámide que volvemos a encontrar en Egipto, Polinesia y México. Un paso importante en este sentido lo constituye el santuario de An, de la lámina 3, época Tgendetnas y exhumado también en Uruk. Accesible por una larga escalinata y que recibió el nombre de Templo Blanco por el jalbegue parcialmente conservado de sus paredes y cuyas murallas eran todavía más altas que un hombre cuando se desenterraron. Con sus medidas de 17 por 22 m, la arquitectura clásica de hornacinas y varios aposentos dispuestos alrededor de una habitación central, puede considerarse como templo típico de la época. Construcciones semejantes se encontraron en el Diyala, una nueva esfera de colonización de Sumer descubierta al norte del Tigris inferior, donde los montículos de ruinas de Chafadji, Tel Asmar, Istsali o Tel Agra harán que pronto se hable de ellos. Durante los siglos XIX y XVIII habían de producir los sumerios sus mayores aportaciones artísticas en los ámbitos del grabado. Tenemos en primer lugar el fino arte de la glíptica, la elaboración de sellos y cilindros, que solo había de florecer, lámina 4, 7,
en la antigua Asia anterior. En el periodo de Uruk son todavía raros, pero ahora aparecen estas preciosas piezas cada vez con más frecuencia, con modelos, emblemas, figuras míticas y también efigies totalmente realistas, tan, lámina 6, 7,12, bien grabados que su impronta en una arcilla blanda nos ofrece una imagen excelente, parecida a un relieve. Los cilindros sellos del antiguo Sumer son todavía gruesos y frecuentemente de una altura de 7-8 centímetros, alcanzando su impronta una superficie rectangular de hasta 16 centímetros de longitud. En ella supo grabar el artista esas maravillosas escenas que podemos contemplar hoy llenos de asombro. El tesoro en motivos de la glíptica es inmensamente rico en estos siglos y comprende tanto la escena realista de caza como los actos del culto, donación de ofrendas, procesiones, procesos míticos, representaciones simbólicas y muchos más. Encontramos al rey en el combate, triunfando sobre sus enemigos. Vemos a Dumuzi alimentando a los animales sagrados de los rebaños. Hallamos los bueyes recién bendecidos y los rebaños sagrados de ovejas. Somos testigos de las luchas que han de efectuar los pastores contra los fieros leones para proteger sus animales. Vemos una procesión en un barco por el río y hasta podemos acompañar a los grandes cazadores sumerios en una cacería por las montañas del norte. Ante la contemplación de esta última efigie de sello, ya famosa, el, lámina 7, lector debe detenerse un instante y escuchar la historia que nos cuenta. La noche no había traído ninguna brisa fresca. El calor yacía como una pesada cubierta sobre la árida estepa. Las hierbas ralas del suelo crujían de puro secas, la maleza extendía sus brazos hacia el Éufrates. Desde la crecida de la primavera había descendido mucho el nivel de las aguas, aunque no obstante, el río seguía ofreciendo refugio a toda clase de aves acuáticas. Un chacal ladraba en los alrededores a la hoz pálida de la luna, que descansaba en el mar oscuro del cielo como una barca. La mañana no estaba ya lejos. El gran perro de caza, de poderosas garras, estiraba las orejas y gruñía. Entonces se despertaban los cazadores que habían dormido a la orilla del río y se disponían para el viaje. Volvían de una larga expedición a las montañas de más allá del Tigris, en las que habían cazado ante todo cabras monteses. Habían bajado en una balsa por la vía arcaica del Satelai, que unía las dos corrientes como primitivo canal natural, y se dirigían ahora por el Éufrates hacia su ciudad. Otro día, o día y medio aún, siguiendo la orilla, y llegarían a Uruk y con la claridad de la mañana se vería pronto la silueta del templo. De pronto salió el sol. Utu, el dios solar de Sumer, ascendía de los infiernos como entre dos montañas. ¿No estaban allí los dos haces de rayos que salían de sus hombros? Los viajeros se detenían en muda actitud de adoración. Parecía que el dios brillante había escuchado sus oraciones. Al dirigirse hacia el oeste les vino una claridad de un punto más allá de la estepa. La luz del sol había alcanzado las altas murallas del templo blanco, y con su reflejo los dioses de su ciudad natal saludaban desde lejos a los hijos que volvían. La gratitud y la dicha llenaban su corazón, se inclinaban humildes ante Inanna, la señora de la ciudad, que ahora añoraba sola a su amante Dumuzi, vuelto al reino de Kurnugea. A ella serían ofrendados los preciosos trofeos de los cuernos largos y retorcidos que llevaban en sus zurrones. Y si el sacerdote estaba satisfecho con su botín de pieles, hasta sí. Cuernos de gamo, botín que les había costado mucho trabajo traer, quizá recibiera un grabador de sellos el encargo de hacerles un cilindro sello bien hecho con la efigie de su gran hazaña cinegética. Los cazadores marchaban incansables, y poco a poco se iba alzando en la estepa la grande y poderosa Uruk con sus murallas marrón claro, sus torres, puertas y templos coronando los mejores edificios. Habían llegado a la meta y daban gracias a los dioses que les habían protegido visiblemente en su aventurera excursión.
su deseo también se había cumplido. Entusiasmado con su narración, un artista del taller del templo creó aquel sello admirable por su sencillez y que llevaba siempre el jefe de la expedición de cazadores atado al cuello con una cuerda. Presentaba las débiles curvas de su coto de caza en el río, las cimas que seguían como una cadena el valle fluvial, la ascensión de los cazadores y de su perro. Tampoco se olvidó el árbol característico en las alturas visible a la derecha del grabado, y se fijó por último el instante en que, tras la muerte de la hembra, tendida a la derecha del arquero, y haber cogido el chivato, por encima del arco a la derecha, el arquero tensa el arma para lanzar su último disparo sobre el macho, que intenta escapar por una colina pelada y vuelve su poderosa cabeza hacia los perseguidores, pero una flecha en el nacimiento del cuello lo retiene. El acontecimiento se fijó para siempre en el pequeño y mágico cilindro, que representa hoy la escena de caza más antigua que conocemos después de las pinturas rupestres de la prehistoria. El pequeño arte de la glíptica no es la única manifestación artística del antiguo, lámina 8, Sumer. Las excavaciones nos han proporcionado maravillosas miniaturas de estatuas de animales que hemos de interpretar como exvotos o juguetes de niños. Lámina 9. La artesanía creó vasijas de piedra adornadas con figuras en alto relieve, una de las cuales presenta leones cazando vacas. Y un artista trató de representar en relieve la caza del león, en la que el heroico rey remata a la fiera con la jabalina, lámina 6, y con el arco. Junto con otras muchas piezas hay en particular dos hallazgos que nos demuestran tanto la fuerza de la fe como el florecimiento del grabado en la época Tgendet. Nas, se trata de un vaso del culto y de una cabeza de mujer de Uruk. Estas dos piezas merecen que prestemos algo más de atención a la época. El Eanna, templo de Inanna en Uruk, era ciertamente rico en tesoros lámina 10, ellos se debe destacar un vaso del culto en alabastro, de casi 1 m de alto, ornado todo él con relieves de tipo religioso. La vasija era por entonces vieja y ya no estaba intacta, presentaba algunas grietas y los cinchos de cobre le daban mayor estabilidad. Se supone estaba colocada en el zócalo de barro al lado de la imagen de la diosa, y en cualquier asalto o saqueo de la ciudad fue rota y quedó cubierta por las murallas del templo al caerse. De todos modos, los excavadores alemanes la encontraron hecha 15 pedazos. En el mismo lugar se vació cada uno de los trozos y en el antiguo museo de Berlín se pudo componer con ellos la preciosa alhaja que tenemos otra vez ante nuestros ojos. Pero es más que una pieza de exposición. Los relieves que rodean el vaso, alto y hermoso de formas, presentan una especie de credo de la devoción del antiguo Sumer, que une la naturaleza, el hombre y la divinidad en un todo armónico y que por de pronto no podemos leer más que en semejantes representaciones de relieves y grabados de los sellos. Al reproducir las imágenes en una superficie plana, podemos reconocer con mayor facilidad cómo se mueve una procesión hacia el santuario, yendo de abajo para arriba. En la banda inferior tenemos el agua vivificadora, que fecunda y hace crecer el exuberante cereal. Por encima de ella, los rebaños sagrados acercándose a los brotes, símbolo de la vida siempre en constante renovación, y que nos podemos imaginar caminando hacia el santuario. La banda siguiente presenta a los hombres, cuyo trabajo asegura el crecimiento del cereal y cuyo cuidado hace que prospere el ganado productor de leche, carne y vestidos. Sin embargo, saben que todos sus esfuerzos son inútiles sin la bendición divina y por eso llevan agradecidos a la divinidad sus ofrendas de frutas, leche, queso, pescado, pájaros y la carne de los mejores corderos. Así van subiendo al recinto sagrado del templo, en donde entramos en la banda superior de relieves. El símbolo triple del llamado haz de juncos nos dice que lámina 7, 12, trata de Inanna, la figura más significativa del panteón sumerio. Y ahí está la misma diosa en persona, con larga túnica,
y cabello suelto, levantando clemente una mano, bajo su bandera santa, y que recibe amistosa las ofrendas que le son llevadas por los mejores de sus adoradores. Ante ella aparece un sacerdote desnudo. La costumbre más antigua del culto prescribe la desnudez a los servidores de los dioses, y le presenta una vasija cónica llena de frutos. Aunque el relieve roto, lámina 6, apenas lo revela, le sigue probablemente el rey sacerdote en su túnica de solemnidades, cuya ancha cola es sostenida por un funcionario de la corte. Tras la diosa se hallan algunos requisitos del templo: el altar colocado en un pedestal con forma de carnero detrás, las figuras de dos adoradores vestidos, ofrendas y vasijas llenas de regalos. Dos de ellas parecidas a nuestro vaso, figuras de animales provistas de pitorro, utilizadas para la ofrenda del aceite bendito, y otras cosas. Es indudable que los medios expresivos del artista de esta tercera esfera superior y más sagrada son al menos suficientes. No obstante, el lenguaje gráfico es claro e impresionante, y la seriedad consciente reflejada además con una excelente acentuación de los músculos, de los oferentes de la segunda banda de relieves, es emocionante. Sobre toda la obra puede colocarse el lema santificación, y considerar como un símbolo de gratitud a la diosa por la paz, el bienestar y la prosperidad, este gran vaso de alabastro del templo de Inanna. Pero hay una segunda obra del arte de Uruk en la época Djendenna que, lámina 11, nos atrae, si cabe, con más fuerza, porque nos transmite un primer contacto directo con la humanidad de aquellos tiempos de hace casi 5000 años. Se trata de la escultura humana más antigua, la famosa cabeza de mármol de la Dama de Huarca, la reproducción en tamaño natural del rostro de una mujer, que con su secreta espiritualidad no tiene igual hasta ahora en la antigua Asia anterior. En esta escultura de efectos modernos halló su poderosa expresión el primer gran florecimiento de la cultura humana, la época clásica de Sumer. Aunque una máscara simultánea procedente de Tel Brak, cerca de Mosul, ofrece una representación de la divinidad grotesca y miedosa, en esta efigie, que no sabemos si reproduce una diosa o una sacerdotisa, se manifiesta tanto la secreta belleza femenina como el recogimiento de la divinidad y la sabiduría sobrenatural, inasequible al hombre. De ello dan pruebas la boca abnegada, la pureza de la frente y los grandes ojos divinos de la escultura, incrustados antiguamente igual que las cejas. Puede ser que los nobles rasgos de la obra de arte procedan de una sacerdotisa suprema de Inanna, de sangre real, que en la boda sagrada representó a la misma divinidad y se unió al rey sacerdote que hacía de Dumuzi. Su creador supo unir en ella lo eterno y lo terrenal y sublimarlo en una manifestación abstracta. Todavía no sabemos para qué sirvió esta mascarilla en el templo. ¿Formaba parte de una estatua del santuario compuesta de material diverso? Los agujeros de la cara interior parecen indicarnos que se podía fijar en ella una peluca. Mas estas cuestiones parecen muy superficiales ante la fuerza expresiva que posee este hermoso rostro, cargado de una seriedad pesada y abnegada. Suponemos que por él habla toda la tensión interior de aquella época, así como de su fe, encerrada en el misterio que rodeaba a Inanna y a Dumuzi, girando alrededor del problema central del eterno morir y resucitar. Página 10.